Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Así comienza el día de hoy Tu Consultorio Podcast para mejorar tu salud y para estar contigo día a día. Aquí en nuestro espacio de podcast y además radial. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la 96.9 FM y en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Twitch pueden ubicarnos como @laradiopodcast. Además, pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp con el número 0412-724-9527. Repetimos, 0412-724-9527. Les estaremos acompañando durante este espacio Alberto Belfort en la producción, Roseliano Díaz Arias, también José Francisco Carvajal Echenique, en la operación de audio, Pablo Belfort, en la operación de video, Tifri Alejandro. Y también quienes les acompañan al micrófono y también a través de las cámaras, Daniela J. Salas, Colegio Nacional de Periodistas, 22.768, Colegio Nacional de Periodistas y también locutora, certificada por el número 52.991. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Existen diferentes tipos de ansiedad y además cómo las reconozco, cómo sé que lo estoy sufriendo. Estrés es igual que ansiedad. Esto nos perturba un poco, nos llama la atención y a veces sentimos que si decimos o reconocemos que algo nos está pasando a nivel emocional es porque no estamos bien o no estamos sanos. Eso fue lo que nos inculcaron desde hace muchísimos años, pero nuestra salud mental ha tomado mucha fuerza hoy en día y además las herramientas tecnológicas también nos guían para acompañarnos por los especialistas. Óiganse bien, especialistas, no por influencers, no por coach, sino por especialistas en la salud mental, psicólogos, psiquiatras realmente preparados con herramientas. Por ejemplo, hoy a través de mi cuenta @Daniela J. Salas hice una encuesta. Pregunté, ¿has sufrido de ansiedad? ¿Y qué me respondieron mis usuarios o mi comunidad de Instagram? Sí, un 77%, no un 12% y un 12% dice que no sabe reconocer si tiene ansiedad. Hoy nos acompaña en este podcast Dana Guerrero, psicólogo, y también Luis Madrid, psiquiatra. Un gusto recibirlos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Daniela, la verdad que encantado. Encantada de acompañarte en este nuevo espacio. Bueno, chicos, ¿la ansiedad es estrés? ¿Estrés es ansiedad? ¿O es solamente uno de los ingredientes para estar ansiosos? Bueno, voy a comenzar entonces yo y luego le paso la... Primero las damas. Bueno, eso habla muy bien de Luis. Así es, y luego el doctor complementa. Voy a tomar lo último que dices. Estrés y ansiedad no son los mismos, sin embargo puede ser un ingrediente en ambas. Tanto en el estrés puede haber ese ingrediente de ansiedad y tanto en la ansiedad puede haber ese ingrediente de estrés, pero no son los mismos. Digamos, hay diferencias también en cuanto a las respuestas que tiene cada uno, aunque tengan similitudes, pero también hay diferencias en los factores que las detonan, porque cuando hablamos de estrés, hablamos de una situación que en ese momento tú percibes que escapa de tu control, de tus recursos, o que te sobrepasa, te carga. Es algo que generalmente corresponde a un tiempo presente. Tú te estresas cuando vas a llegar tarde a un sitio, tú te estresas porque tienes que entregar una pauta a tiempo. Eso puede ser un detonante de estrés, una situación que está ocurriendo y que puede demandarte a ti un esfuerzo que a veces tú percibes que no tienes los recursos para afrontarlo. La ansiedad actúa de un modo contrario. La ansiedad puede estar en ese momento que se aísla del presente y se puede ir o al futuro, y a veces también, ¿por qué no al pasado? Bueno, vemos uno de los ingredientes que es el estrés. Justamente hicimos una dinámica con ustedes a través de redes sociales. Estamos también en Instagram, los voy a mostrar por acá, con una cajita de preguntas a través de la cuenta @Daniela J. Salas. Y puede seguir haciendo sus preguntas porque los estaremos acompañando hasta las 6 de la tarde. Así que si tiene una duda, lo puede hacer por esta vía o por el WhatsApp. Puede mandarnos una nota de voz o puede escribirnos al 0412-724-9527. Y por acá nos pregunta Anthony, ¿qué tipos de ansiedad existen? Pero antes de irnos a los tipos de ansiedad, vamos a preguntarle a Luis Madrid. Ya tuvimos un ingrediente. Vamos a meterlo allí. Estrés. Una de las enfermedades del siglo XXI, así lo han determinado. Pero ¿qué otros factores o detonantes? Sabemos que cada persona es un universo muy amplio. Claro. Y que como siento yo, de repente no es como siente Dana o como siente Luis o el mismo Anthony que nos está escribiendo a través de Instagram. Pero
¿Qué otros factores o otros ingredientes podemos ir agregando a nuestra mezcla que pueden ser grandes detonantes? Claro, fíjate, yo quería combinar un poco tu pregunta con lo que había comentado Dana. Claro. Complementar un poquito, porque fíjate, hay como un espectro de una emoción que se llama miedo, ¿ok? Entonces tenemos miedo, que es un sistema, una emoción que es normal, que es sana, cuando se circunscribe una situación dada y que nos permite prepararnos para enfrentar una situación peligrosa o amenazante, pues, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si hay una situación, sale una culebra por allí, o se ven unos malandros que se esconden detrás de un carro cuando voy caminando, inmediatamente se me va a disparar una emoción que se llama miedo. Y ese miedo va a tener una cantidad de síntomas psicológicos, fisiológicos, inclusive conductuales, que van a permitirme tres cosas. Uno, salir corriendo o huir. Dos, defenderme. Y tres, flejar, es decir, perder el conocimiento como una manera de neutralizar la agresión del otro. Entonces, ¿qué pasa con ese sistema de miedo? O incluso me podría paralizar. Claro, te puedes paralizar, pero fíjate, el miedo es una emoción siempre y cuando hay un estímulo que lo justifique, una intensidad que sea normal, adaptativa y resolutiva, y que realmente después que pase el estímulo, tú vuelvas a la normalidad. Luego tenemos lo que llamamos la ansiedad funcional, que es un término un poco contradictorio y controversial. La ansiedad funcional, que es una ansiedad que ocurre cuando estamos ante una situación novedosa o una situación de expectancia, que estamos esperando algo, o nos van a evaluar, o una entrevista, o un trabajo, una cuestión. El sentir un poco ese miedo de lo que puede ocurrir de manera más sostenida que ante la expectancia. Entonces allí eso se llama ansiedad funcional. Y luego tenemos los trastornos de ansiedad, que es cuando ya estamos hablando de una enfermedad que puede ser por un problema psiquiátrico, psicológico, o porque exista algún tipo de condición médica que también puede dar síntomas de ansiedad. Ahora, ¿cómo ustedes como especialistas en esta área, y lo hablábamos incluso antes de entrar, porque es un área bastante complicada, porque es la mente humana? La mente, nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestras reacciones bioquímicas, cómo entendemos nuestro entorno, cómo vemos la vida y cómo la sentimos, porque cada uno lo sentimos de una forma. Incluso lo decíamos, muchas veces invalidamos las emociones o sensaciones de los demás. ¿Cómo hacen ustedes, como humanos, también para entender un poco ese cerebro, esa persona, ese humano que está frente a ustedes? Y decir, bueno, puede ser o tiene este tipo de ansiedad. Vamos a comenzar con Dana. Hoy estamos viendo como los dos aspectos, psicólogo y psiquiatra, porque a veces tenemos como que mucho temor, hablando de miedo, ir a estos especialistas porque nos dijeron que si íbamos era porque estábamos locos o teníamos algún desorden psiquiátrico o psicológico. Una debilidad. Y sí, éramos personas no completas, que éramos personas que teníamos una falla, como que si hubiéramos venido defectuosos. Pero no nos enseñaron como que hacer ese ejercicio para expresarnos bien ante el mundo. Nos dijeron, no tienes que decir qué sientes, pero hoy en día decimos, sí, dilo. Así es, Dani, y fíjate que complemento lo que acabas de decir o preguntar de alguna manera, y es que tanto el asistir al psicólogo o asistir al psiquiatra no debería ser primero ni sinónimo de debilidad, ni porque yo te esté atravesando algún desorden psiquiátrico, por así decirlo. O sea, estoy loco y por eso voy a ir a un psiquiatra y ir a un psicólogo. No, para nada. Porque resulta que desde que estamos niños muchas veces no se nos enseñan esa validación emocional o esa inteligencia emocional que va creando esos primeros recursos y fortalezas para nosotros hacerles frente a la vida, a las circunstancias, a las adversidades y tener esas herramientas resolutivas que nos permitan hacerle frente a esas diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar en un paciente algún tipo de ansiedad? Bueno, para eso existen también, tanto desde el marco de la medicina como es la psiquiatría y desde tanto como la psicología, un manual diagnóstico que se llama DSM, y allí tienes los diferentes criterios que debe cumplir esa persona para estar calificada en algunos de estos trastornos. Pero más allá de eso, cuando te llega ese paciente a la consulta, es evaluar su historia de vida, su situación, su vida cotidiana, su día a día, sus eventos, es decir, su crianza, porque todos esos factores son determinantes de cómo esa persona responde a ese medio ambiente que le puede detonar ansiedad.
porque quizás hay maneras de resolver los problemas distintos para cada quien. Como tú decías, es un multiverso, un universo, las personas en cómo pueden manifestar o sentir la ansiedad, que no a todos nos va a generar ansiedad las mismas cosas. Sin embargo, aunque la ansiedad tenga como base o como sustento el miedo, que es lo que sustenta la ansiedad, tiene que haber un miedo real o imaginario. Hay ansiedad que también se detona o está allí y se mantiene por una preocupación que puede ser excesiva. Y esas preocupaciones va a ir escalando luego a pensamientos obsesivos, va a ir escalando luego a ataques de pánico, va a ir escalando luego a esa ansiedad social. Es decir, puede ir escalando a diversos tipos de ansiedad, pero que va a depender de primera mano para mí de las fortalezas que tenga esa persona. Dana, justamente como estamos también a través de diferentes plataformas, porque estamos a través de streaming, a través de @laradiopodcast, y también en Instagram nos estamos comunicando con nuestra audiencia, también a través de mi cuenta @DanielaJSalas, nos están pidiendo que te acerques un poco más al micrófono para escucharte un poco mejor. Por acá nos los escribe Roberto. Y agradecemos a Roberto que nos los escriba, porque sabemos que están ahí con nosotros y nos están escuchando, y por eso estamos aquí con ustedes, acompañándolas por los 96.9 FM y también a través de Instagram, a través de streaming, a través de YouTube. Estamos con ustedes, así que interactúen con nosotros. Luis, Chévere. ¿Cómo has hecho durante estos años para enfrentar algo tan extenso como la ansiedad en tu universo de pacientes, en tu familia, en tu círculo cercano, incluso ustedes mismos, porque ustedes son humanos? Claro, fíjate, la situación de la ansiedad, lo primero que tenemos que hacer cuando llega un paciente con ansiedad al consultorio, a la consulta, es definir si esa ansiedad es una ansiedad adaptativa, es una ansiedad crónica o es un trastorno de ansiedad. Hay que definirlo, porque si es un trastorno de ansiedad, hay que tratarlo como una enfermedad. Okay. Ahora, si una situación de ansiedad porque está manejando inadecuadamente sus habilidades de adaptación, de sus herramientas de afrontamiento, o está pasando por una situación realmente preocupante, estresante, entonces habrá que abordarlo de otra manera, ¿entiendes? Entonces sí es importante como separar si tienes una ansiedad circunstancial, situacional, o una situación de miedo prolongado, o realmente tiene un trastorno de ansiedad, porque inclusive los trastornos de ansiedad pueden tener muchos factores. Claro. Los trastornos pueden ser genéticos, por ejemplo, como en el trastorno obsesivo compulsivo, y en el trastorno de pánico, sobre todo de predominio cardiovascular, con síntomas cardiovasculares, sabemos que hay un fuerte componente genético. También estilos cognitivos de pensar que son ansiogénicos, que Dana nos puede aclarar un poco más, que es terapeuta cognitivo-conductual. Hay estilos de pensar que te van a generar ansiedad frente a una situación que a otra persona a veces ni cuenta se va a dar. Claro. Y los otros son factores biológicos o bioquímicos en el cerebro que se pueden alterar cuando el estrés es prolongado, o la gente no duerme, o se expone constantemente a ciertas sustancias, o hay una situación de amenaza permanente que puede disparar biológicamente el sistema de alarma, de alerta del organismo y generar ansiedad. Claro, yo les hablaba sobre cómo reconocer que tengo ansiedad, porque muchas veces decimos, estoy estresado, estoy ansioso, estoy ansiosa, tengo un poco de miedo, o creo que tengo un ataque de pánico. A veces nos cuesta muchísimo diferenciar en nuestro día a día a aquellas personas que no tenemos el estudio que tienen ustedes, de saber qué estamos sintiendo y qué nos está pasando. Por ejemplo, colocabas un ejemplo al principio, Luis, sobre los miedos que pueden ser transitorios, momentáneos. Por ejemplo, me acordé, justamente me acabas de disparar un recuerdo de hace muchísimos años. Yo hace muchísimos años me generaba situación de estrés escuchar una moto. ¿Por qué me generaba estrés escuchar una moto o ansiedad? Porque tuve 2 episodios violentos con personas que, bueno, eran conductores de motos. Esto no quiere decir que todos los conductores de motos tengan estas características, pero cada vez que yo escuchaba un motorizado, escuchaba cerca la moto, a mí me paralizaba por completo el cuerpo. Se me aceleraba el corazón, me sudaban las manos y entraba como una especie de pánico. Entonces yo no sabía diferenciar si estaba ansiosa, si estaba muy asustada y me daba pánico. Entonces, claro, con el tiempo, poco a poco, se me fue como normalizando esto o graduándose solo. Nunca lo trabajé con nadie. Claro, también que los motorizados dejaron de robar a la gente también con esa magnitud. Bueno, y el llamado también, bueno, para tomar conciencia, porque se creó una matriz de opinión con respecto a los conductores de las motos, que muchos son muy honrados con respecto a eso. O sea, hicimos estereotipos sociales. Qué bueno esa aclaratoria. Entonces, son estereotipos sociales, más no todos tienen la misma característica.
pero nos corresponde hacer un alto por ahora aquí en nuestro podcast de Tu Consultorio Podcast. Recuerden que nos seguimos escuchando y que van a disfrutar de muy buena música en estos momentos por la 96.9 FM y seguimos con ustedes interactuando a través del streaming por @la radio podcast, tanto en Instagram, YouTube, en TikTok y en Twitch. Y por mi cuenta @Daniela J. Salas estamos en un en vivo en donde nos están diciendo desde cómo está el audio, de cómo se sienten y nos están dando anécdotas. Así que sigan con nosotros, volvemos. Justamente seguimos conectados con ustedes en radio a través de 96.9 FM, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Twitch, a través de @la radio podcast y a través del Instagram Live por mi cuenta @Daniela J. Salas. Seguimos conversando con Luis Madrid, psiquiatra, y con Dana Guerrero, que es psicólogo. Incluso teníamos una tertulia con nuestros usuarios de Instagram mientras estábamos escuchando buena música en la radio. Y vamos a hacer algo bastante interesante. Vamos a ver qué quiere saber la audiencia. Una de las primeras preguntas que tenía la hacía Anthony, que nos preguntaba cuántos tipos de ansiedad existen. Ya nos han dicho muchas. Nos explicaba un poco sobre ellas. Justamente esta pregunta vamos a hacérsela a Luis, que es psiquiatra. Nos las hace Mari y dice: ¿qué alternativas hay, además de los fármacos, para tratar la ansiedad diagnosticada? A veces pensamos que todo lo diagnosticado en psiquiatría va a ser o estar acompañado de medicamento. Todo está acompañado de medicamentos. Claro, fíjate, Daniela, vuelvo a lo que planteé la vez anterior. Fíjate, no todos los problemas de ansiedad son trastornos de ansiedad. O sea, si es un problema de ansiedad funcional o un problema de ansiedad derivado de una situación por la cual está pasando el individuo, que lo mantiene como estresado, ansioso, con trastornos de sueño, del apetito, palpitaciones, sudoración, temblor, problemas de respiración, sensación que te falta el aire, o inquietud, o problemas digestivos, dan ganas de ir al baño permanentemente o ganas de orinar permanentemente. Todos los síntomas somáticos que pueden estar asociados a la ansiedad, como estos y muchos más, ¿no? Hay que determinar si son funcionales, si son reactivos a una situación circunstancial que hay que atender o ayudar al individuo a enfrentar eso, o tiene un trastorno de ansiedad. Si tienes un trastorno de ansiedad, probablemente allí sí hay que optar, en algunos casos, cuando es moderado o severo, de las medicaciones. Cuando el trastorno de ansiedad es moderado o leve hacia abajo, normalmente se manejan más con psicoterapia. Pero cuando estamos hablando ya de que sea moderado severo o severo grave, ya es un trastorno que hay que medicar, porque si no la psicoterapia no entra. Ahora, ¿cuáles son los trastornos de ansiedad? Te los enumero. El trastorno de pánico o trastorno de angustia paroxística, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, aunque actualmente lo ubicaron en un capítulo aparte, para nosotros sigue siendo un trastorno de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, la ansiedad social, las fobias simples o específicas, las fobias, ¿ok? El estrés postraumático que ya te mencioné, y me queda una por ahí. Vamos a ver cuál será. ¿Cuál será? Creo que ahí están las 6. Ahí están. Ahí están los 6. ¿no? Ah, y los trastornos disociativos, los Ok. trastornos de despersonalización, de realización o disociativos, que fuertemente están ligados a la ansiedad. Muy ¿Ok? bien. Pero básicamente son los 6 que mencionamos al comienzo. Muy interesante esto. Por acá Daniela Machíes, Dana, nos dice: ¿cómo saber si tengo ansiedad? Lo venimos hablando, pero vamos a ver, si pudiéramos como que detectar algunos puntos cardinales. Ya vemos que son 6 tipos, que esto es amplio, pero si pudiéramos como decir, bueno, esto podrían ser algunas de las reacciones de mi cuerpo que me pueden estar avisando que estoy sufriendo de ansiedad. ¿Cuáles podrían ser? Ok, yo utilizo un ejemplo que nos permite mucho más fácil como visualizar estos síntomas, y es que tenemos 3 modos de respuesta. Una respuesta fisiológica, que son estos síntomas somáticos que nos acaba de mencionar el doctor. Luis. Luis. Esa taquicardia, sudoración, esa malestares digestivos, todo lo que corresponde a ese malestar físico, fisiológico. Luego tengo una respuesta que va a ser conductual, es decir, lo que hago, lo que es observable, y ahí puede entrar mi inquietud, si corro, si me paro, si me tiro, si lloro, si grito, si me quedo en silencio, si me paralizo. Luego tenemos otro tipo de respuestas, que son las respuestas cognitivas, es decir, nuestros pensamientos, y eso es muy importante. Y ahí voy a ver el origen de alguna manera o el tipo de pensamiento que estoy pensando. Pensamientos catastróficos, pensamientos del todo nada,
estos pensamientos ansiogénicos, es decir, de prever lo que no ha ocurrido todavía, de anteponerme a lo que no ha sucedido, La magnificación, ¿no? La magnificación, la sobregeneralización y ese pensamiento rumiativo, o sea, esa constante preocupación sobre cualquier cosa o sobre algo específico. Entonces, en alguno de estos 3 tipos de respuestas, si yo veo que una de estas respuestas ya está empezando a ser disfuncional con mi vida cotidiana, está empezando a afectarme, entonces ahí sí yo estoy hablando que es una ansiedad que yo debo abordar, porque también es importante, y como lo mencionaba el doctor, hay una ansiedad que es funcional, entonces tampoco le podemos tener un miedo a la ansiedad. No. Y salir corriendo cada vez que sintamos ansiedad. Mencionando lo que dice Dana, Okay. por favor, llámame Luis. Me tiene ansioso. Hablando de ansiedad, hablando un poco de Mira, ansiedad. Estamos fíjate, aquí esto que mencionaba juntos Dana, en esta sala, en tu consultorio podcast, porque estamos en un consultorio. Claro. Hay una conexión además entre estas 3 instancias, ¿no? Lo cognitivo, psicológico, lo ideativo, lo conductual y lo fisiológico. Entonces, fíjate, a veces predomina más uno que otro en el disparo de la ansiedad. Pero una vez que se dispara uno de ellos, por ejemplo, me da una palpitación, inmediatamente se dispara lo cognitivo y se dispara lo conductual, ¿no? Entonces, generalmente uno tiene que identificar qué es lo que dispara inicialmente en cada paciente, porque cada paciente es único e irrepetible. ¿Qué es lo que inicia el proceso para que tú entonces abordarlo de una manera como mucho más acertada y más asertiva? Por acá Luis nos escribe Enrique a través de Instagram Live y nos dice su opinión sobre la neurociencia aplicada como terapia para la depresión y la ansiedad. Neurociencia aplicada. Lo que pasa es que la neurociencia aplicada es teoría de la teoría. La neurociencia aplicada son todos los avances y descubrimientos que hay en estos momentos que son vertiginosos sobre cómo funciona el cerebro y cómo la mente, cuyo sustrato biológico es el cerebro, se altera cuando se altera este órgano tan importante, ¿no? Entonces, obviamente nos ha ayudado muchísimo a comprender desde el punto de vista biológico, pero también desde el punto de vista conductual y cognitivo, cómo funciona el cerebro y también cómo se enferma. Entonces nos da la posibilidad de crear y diseñar nuevas estrategias para abordarlo. Por acá Ana nos escribe Roberto Rivas, que nos está escribiendo y nos está haciendo estas preguntas desde hace rato. Vamos a respondérsela. Dice, Daniela, por favor, ¿qué ejercicio se puede hacer en estos momentos? Creo que uno puede tratar como que de respirar pausado, pero que ellos nos puedan guiar, por favor. Y justamente antes de empezar la entrevista estábamos hablando de la respiración, que muchas veces escuchamos que alguien te dice, pero respira, pero cálmate, no es nada. Vamos a empezar por estas premisas, porque realmente no es nada lo que me está pasando o le está pasando a la otra persona. Y cómo estoy respirando, porque la respiración me puede calmar o también me puede acelerar más, ¿no? Bueno, ahí entramos también en un dilema, porque cada cuerpo responde distinto, y ahí es la importancia de saber cuáles son mis mecanismos de autorregulación. Para algunas personas pueden ser los cambios de temperatura, como por ejemplo hay personas que están ansiosas y un pedacito de hielo, o lavarse las manos, o colocarlas en agua fría, o colocarse una manta tibia o caliente los puede aliviar. Como para otras personas puede ser la música, porque pueden ser más auditivos, es decir, se concentran en ese estímulo que los distrae de la sensación. Pero para otros nos va a funcionar y sí tiene una respuesta científica, que es la respiración, porque los va a ayudar a calmar nuestro sistema nervioso central. Oxigenamos más. Sí, de alguna manera. El problema está cuando tú también eres hipervigilante de ese síntoma y también estás como pensando en que debo respirar. Entonces, mientras más estés pensando que debo respirar y debo hacerlo bien, también te generas como esa presión. Entonces ahí yo siempre digo que cada paciente va llevando su propio ritmo y tú tienes que conocer cuál es tu ritmo y qué es lo que te permite a ti regularte. O sea, cómo es tu pausa. Porque a un paciente que es muy ansioso, si yo le digo cálmate y quédate quieto, se desespera. O sea, ¿cómo va a dejar de mover el pie, la mano, si es lo que le permite regularse? Entonces ahí es importante y es muy específico en cada persona saber sus patrones de autorregulación, porque a algunos no va a funcionar unas cosas y a otros no. Es decir, no hay una receta general o mágica para todo todos. el mundo. Fíjate, algo interesante para complementar lo que dice Dana. Fíjate, la respiración juega un papel importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos ansiosos, estresados, asustados, tenemos miedo, o tenemos un problema de ansiedad, nosotros comenzamos a hiperventilar. ¿Qué es la hiperventilación? Que tenemos una respiración de alta frecuencia, pero de baja amplitud, y no nos damos cuenta de ello.
¿ok? Comenzamos a hiperventilar y esa hiperventilación es una señal que manda al cerebro de que está ocurriendo algo peligroso. Igual que las palpitaciones o la taquicardia. Cuando uno siente palpitaciones o taquicardia, si uno tiene un problema de ansiedad, probablemente va a ser una señal para el cerebro inconsciente de que está ocurriendo algo malo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, en algunos casos, sobre todo cuando no es tan severa la ansiedad, respirar pausadamente, lentamente. Sí, hay una técnica que le llaman la técnica del 7-4-6, ¿ok? Que es inspirar contando 7, retener 4 y expirar 6. Otros dicen que expirando 8, más lentamente, ¿ok? Entonces, 7, 4, 8. Y hacer ese ciclo de 5 ciclos y repetirlo 3 veces, ¿de acuerdo? De hecho, hay un GIF que se puede conseguir en Instagram, que es un GIF que se llama BioEffect. Lo puedes buscar. Entonces, si te cuesta concentrarte, te cuesta muy ansioso, bueno, pones tu BioEffect y él te va dando la pauta para que puedas hacer la respiración pausada. Vuelvo y repito, esto es solamente si la ansiedad es manejable, porque como decía muy bien Dana, esto no es aplicable para todos. Claro. Y segundo, si la ansiedad es muy intensa, un elemento de contención como es la respiración o un abrazo puede ser más angustiante para el individuo. Incluso como sucede en los aviones cuando puedes estar hiperventilando o te falta oxígeno, la respiración que agarras una bolsita de papel y cuando esa ansiedad es a niveles mucho más elevados o más altos que con una respiración diafragmática o pausada no te funcionaría, porque lo que sucede es que muchas personas dicen es que la respiración no me funciona, pero a lo mejor estás hiperventilando y ahí llevar de esa hiperventilación, bajar a esa respiración más pausada o lenta, vas a sentir o tener la sensación de que no estás sabiendo cómo respirar. Hemos escuchado también con mucha fuerza en los últimos tiempos sobre la meditación, sobre meditar, pero todo paciente ansioso puede meditar. Por ejemplo, vemos meditaciones guiadas que están en diferentes plataformas y lo primero que nos dice esta meditación es respira profundo, que es justamente ese tiempo, dura todo lo que puedes retener esta respiración. Exhala, pero realmente meditar me funciona para un paciente ansioso que no ha sido diagnosticado correctamente y que de repente no sabe o no diferencia bien que le está detonando esta ansiedad? Mira, voy a responder y bueno, luego Luis complementa. Lo que sucede con la meditación es como cuando tú vas a aprender un deporte, tienes que entrenarla. O sea, no la vas a hacer el primer día, la primera semana y te va a funcionar y la hiciste ese primer momento y ya listo. Incluso con la respiración. Lleva un entrenamiento porque se tiene como la creencia que meditar es como que cerrar los ojos y poner tu mente en blanco. Y no necesariamente es poner tu mente en blanco. Nada de eso tiene que ver. Meditar es saberte venir al momento presente, es decir, que cuando tú estés en esa respiración, cada vez que tus pensamientos, tus ideas se estén yendo a ese futuro o a ese pasado, tú tengas el nivel de conciencia para regresar y volver a conectar con tu respiración, con tus sensaciones, con lo que está a tu alrededor. Entonces, meditar no necesariamente tiene que ser ese estado de quietud donde pongas la mente en blanco. Justo estamos hablando sobre técnicas que nos pueden ayudar y cada paciente es diferente o cada persona es diferente para no llamar los pacientes en general. AndresRincón.ph también nos escribió a través de nuestras cajitas de preguntas a través de Instagram y dice: ¿qué puedo hacer para tranquilizarme en estas situaciones de estrés? Hablamos un poco de respirar, estamos hablando un poco de meditación, de ejercicio, pero también como de autoconocerse y saber qué funciona en mí, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer o qué le podríamos decir a Andrés? ¿Cómo tranquilizarse o cómo poderlos ayudar? Aunque, claro, no sabemos cuál es su tipo de ansiedad, pero en general, ¿cómo podríamos ayudar a Andrés? Ok, fíjate, lo que pasa es que como decía Dana, como menciona Dana, cada paciente es único, pero también cada situación es única. Lo que en este momento me puede funcionar, en otro momento no me va a funcionar dependiendo de la intensidad de la ansiedad que yo cargue. Ahora, las técnicas de meditación son muy buenas. Practicarlas, como dice Dana, hay que practicarlas, hay que aprenderlas, no nada más hacerlas en el momento que me sienta ansioso, sino practicarlas con regularidad. En la mañana, al despertar, en la tarde, con regularidad. Las meditaciones relacionadas con la respiración consciente son muy efectivas. Las meditaciones relacionadas con mindfulness
o conciencia plena también están con mucha evidencia, además científica, de que tienen un buen efecto para manejar la ansiedad y los trastornos de ansiedad. Y la otra tiene que ver con las técnicas de Jacobson, que tiene que ver con técnicas de contracción y relajación. Contracción y relajación, que generalmente son técnicas de meditación y relajación guiadas, con una voz que te va diciendo contrae los pies, luego contrae las manos, contrae la pantorrilla, o sea, es contraer y relajar, y eso va a hacer que gradualmente tú te desconectes de la ansiedad y te conectes con la relajación. Además nos estamos conectando con diferentes partes de nuestro cuerpo. Por acá supuesto. también siguen interactuando con nosotros y agradecemos esta interacción. También agradecemos a aquellos que van de repente en su carro o están en su casa escuchándonos a través de la 96.9 y el internet, las plataformas digitales que nos están dando herramientas que debemos utilizarlas conscientemente y en positivo, como son las conexiones en Instagram, las conexiones a través del podcast en el streaming. Y Vanessa Morales nos escribe, Vanessa, terapeuta oficial de su cuenta, y nos dice: la meditación en caso de pacientes con ansiedad se puede lograr siempre y cuando se haya hecho una limpieza de glándula pineal. Solo así se podría lograr. Esa es una opinión que nos está mandando Vanessa Morales. Ella es psiconeuroterapeuta. Ella en este momento está en España, en la Universidad de Salamanca, recibiendo también un reconocimiento como venezolana que quedó en el puesto número 1 en este estudio sobre las neurociencias aplicadas, que justamente Enrique nos preguntaba hace unos minutos sobre ello. Entonces, bueno, tenemos muchas vertientes, tenemos muchas opciones y lo importante es ayudar Claro. a todos los que nos escuchan. Lo que funciona en mí de repente no funciona en Dana, no funciona en Luis, en José, en los muchachos que nos acompañan acá en el estudio. Pero podemos entender que sí tenemos herramientas para superar todo lo que nos pasa. Por supuesto. Por Eso, supuesto. ahí coincidimos absolutamente Claro, todos. ahora, fíjate, el primer paso es tomar conciencia de que tengo un problema y segundo, tomar conciencia de que debo buscar ayuda. ¿Ok? Hay momentos de ansiedad que vivimos todos, que no tenemos que buscar ayuda profesional, podemos inclusive conversándolo con nuestra propia familia o con nuestra pareja, se resuelve, pero hay un nivel donde ya tienes que buscar ayuda profesional, eso es sumamente importante. Claro. Fíjate, hay una estadística de la pandemia que es interesante, que pasó reciente, hay un estudio de un autor que se llama Andreasen, que publicó, y fíjate, durante la pandemia, más del 80%, del 84% de las personas experimentaron ansiedad. Y más de la mitad de la población experimentó síntomas depresivos. Es decir, es una experiencia que probablemente todos vivimos en algún momento. ¿Quién no se angustiaba cuando alguien tosía al lado tuyo? Claro. O cuando llegaba al mercado, ¿te acuerdas que se le echaba alcohol al mercado? O cuando mandaban a distanciar a la gente o mandaron a encerrar a todo el mundo en su casa. ¿Quién no estaba ansioso en ese momento, no? Claro, fueron detonantes y además nos cambiaron toda la dinámica y como sociedad y como humanidad nos cambió todo. Y además el venezolano, que nos encanta tanto el contacto, ser amigueros, estar con familia, estar con amigos. Bueno, depende de cada una de las Claro, personas. pero lo que quería decir es que, fíjate, precisamente, dada la posibilidad que tuvimos la mayoría de las personas de experimentar lo que es ansiedad, entonces podamos generar empatía cuando alguien tenga un trastorno de ansiedad, es decir, tener eso sin que esté la pandemia, sin que exista alguna situación amenazante, tener esa misma sensación que todos tuvimos cuando estuvimos encerrados en pánico, escuchando que se morían personas alrededor nuestro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, es interesante eso, porque a través de eso que podemos realmente empatizar con el otro. Sí, iba a preguntarles justamente a ustedes sobre la empatía. Cuando nos hablabas de que hay episodios que podemos conversarlos con nuestros seres cercanos, queridos, familias, y de repente esto nos ayuda como un atenuante, nos sirve de liberación, de soltar eso que nos está haciendo ansioso. Pero ¿qué pasa cuando nuestro núcleo cercano, sea familia, sean amigos o una pareja, invalida lo que tú estás sintiendo? Y Luis nos decía, hay que ser empático, y la pandemia nos dejó en positivo ser empático, entender al otro y ponerme realmente en sus zapatos. Pero ¿qué pasa cuando yo te digo, por ejemplo, Dana, no te pasa nada, todo es mental, tú no tienes nada, respira, cálmate, eso ya se te va a pasar. No eres ni la primera ni la última persona que le pasa esta situación. O tú no eres la única que pasa por eso. Hay gente que pasa por cosas peores. ¿Qué pasa cuando yo te estoy diciendo ese mensaje, Dana, como persona, como humano, como mujer o como hombre? El género que seamos. Tal cual. Lo que acabas de mencionar primero, hay una invalidación emocional que me hace sentir a mí de alguna manera que lo que yo siento o lo que estoy sintiendo de alguna manera no es importante. Aparte de eso, me genera todo un malestar emocional
que además de ser un factor detonante de mayor ansiedad, me va a cargar de culpa, de victimización muchas veces. Y ahí yo digo que a veces solemos pasar incluso de la ansiedad y rápidamente nos vamos. Yo digo la primera hermana de la ansiedad, que sería la depresión. A veces me voy caminando hacia esa puerta, porque cuando yo me siento solo en un proceso, me empiezo a aislar, me empiezo a retraer porque siento que no tengo acompañamiento, siento que no estoy encontrando salida a esta situación, porque quizás la manera en cómo yo lo estoy viendo, las demás personas no lo perciben igual y no logran entenderme. Entonces, esa sensación de no sentirse acompañado, de no sentirse entendida, a veces hasta sobrepasa los niveles de ansiedad que podemos experimentar. Sí, de hecho, fíjate, hay un autor que se llama David Miklovich, que él trabaja mucho con depresión y trastorno bipolar y se ha dedicado al trabajo con familia. Y él hizo un estudio interesantísimo hace muchísimos años, en los años 80. Y él logró demostrar que, por ejemplo, personas que tenían ansiedad o trastornos de ansiedad, que tenían familias empáticas, que sabían cómo darle contención, resonancia afectiva o buscar ayuda en el momento adecuado, versus pacientes o personas con ansiedad o trastorno de ansiedad, con unas familias que decían eso, pero pon de tu parte, pero chica, deja de pensar así, piensa en ¿Cómo otra pudiéramos cosa. cambiar la Entonces, semántica? Fíjate, entonces, ¿qué ocurre? Se compararon ambos grupos y se demostró cómo, de alguna manera, las personas que tenían familias no empáticas terminaban desarrollando entonces depresión o adicciones, ¿ok? Porque las personas se aislaban, porque entonces es mejor no me quejo más porque no me están creyendo, o no digo nada porque se están burlando, me están descalificando, evaluando. Entonces muchos que en estado de depresión u otros generan trastornos adictivos. ¿Cómo podemos ser empáticos, socialmente funcionales y ser mejores ciudadanos y mejores personas? ¿Qué frases podríamos utilizar o cómo manejar a un ser querido o cercano o incluso un compañero de trabajo que se te acercó porque se siente muy mal y no tiene con quién hablar en ese momento? ¿Cómo podemos cambiar esas frases? No te pasa nada, no tienes nada, todo está bien. Respira y cálmate. Pon de tu parte. Y pon de tu parte. ¿Cómo cambiamos todo eso? ¿Cómo cambiamos con palabras efectivas y mensajes reales, humanos y cercanos para ayudar a esa persona? Fíjate, no solamente a veces tiene que ser con la palabra. Ahí yo utilizo la palabra contención. A veces un acompañamiento en silencio es más efectivo. Escucharme, por ejemplo. Exacto. Es más efectivo a yo tener que responderte o refutar o darte una opinión sobre lo que tú me estás contando. A veces simplemente el tener esa empatía de poder escuchar al otro sin juzgar, porque nos encanta ser muchas veces jueces de la vida de los demás, y creo que ahí es donde perdemos la empatía. Entonces, para mí ese kit de emergencia ante la ansiedad para volvernos más empáticos es fomentar esa escucha activa, esa escucha que esté libre de juicios, que esté libre de críticas, porque cada uno ve el mundo, digamos, con sus lentes, bajo sus propias expectativas, necesidades. Entonces, escuchar, acompañar, quizás no preguntar, preguntas simples como ¿te puedo ayudar en algo? Estoy si me necesitas. ¿Podría hacer algo por ti? En vez de dar la típica frase como que tranquilo, todo va a estar bien, relájate, hay gente que está peor que tú, cálmate, eso está en tu mente, piensa en otra cosa, porque eso de alguna manera inconscientemente está invalidando la emoción de esa persona. Claro. Sí, Luis, ¿cuál sería tu kit antiansiedad? Mi kit, yo me sumo plenamente a lo que dice Dana, el acompañamiento, así sea en silencio. Mira, tú estás con tu ansiedad, tu cuestión, yo estoy aquí, cualquier cosa dime, pero yo quiero estar contigo acompañando en silencio, porque a veces también hablar mucho perturba. Lo otro es la escucha activa que mencionó Dana. Escuchar para integrar, no escuchar para responder o para juzgar, porque muchas veces uno empieza a escuchar a la persona, pero te estoy escuchando, pero es para rebotarte lo que estás diciendo, para descalificarte o juzgarte. Entonces, realmente una escucha activa que integre. Y lo otro es preguntar, ¿en qué crees tú que te puedo ayudar? ¿Qué quisieras tú que yo hiciera para ayudarte? Porque te quiero ayudar en este malestar horrible que tienes ahorita. Es validar el malestar del otro. Vívelo, siéntelo, pero estoy aquí para ti. Esa cosa fea que sí sientes, dime qué crees tú que podemos hacer, aunque no se te ocurra en este momento. Si se te ocurre en otro momento, dime qué podemos hacer. Y respetarlo, porque de repente te dice, solo quiero que estés aquí a mi lado. Eso. Acompáñame nada más. Entonces, acompáñame en silencio en ese momento. O cuéntame algo, háblame de otra cosa. Yo quiero distraerme. O puede
cambiar. De pronto dice, bueno, quédate aquí al lado mío, tranquilito, calladito la boca, y al rato quiere, no, pero háblame más bien. Bueno, vamos dando la pauta hasta que la persona se vaya relajando o vaya mitigando la ansiedad en caso de que pueda mitigar, ¿no? Bueno, leo una última interacción porque se nos está terminando el tiempo en este Eso consultorio podcast, se está yendo muy rápido y nos encanta interactuar con ustedes. Vanessa nos vuelve a escribir y dice, desde el amor, recordar a las personas que el poder y también el llamado fuerza interior es una herramienta biológica poderosa capaz de transformar la noción de la perspectiva y la prospectiva. Entonces esto es muy importante también, saber que somos humanos, sentimos, tenemos emociones, sensaciones, y esto no nos hace defectuosos. Entonces, hay herramientas, hay profesionales y personas que te quieren mucho y que te van a acompañar. Dana, se nos termina el tiempo, pero seguramente personas quieren comunicarse contigo, interactuar contigo. ¿Cómo te contactan? Bueno, primero quiero darte las gracias antes de terminar el espacio porque estuvo súper amena y agradable en este nuevo proyecto en el que te auguro el mejor de los éxitos. Y bueno, quienes me quieran contactar, estoy en Instagram en @psico.nutrir. Y Luis, ¿a ti? Bueno, a mí me pueden contactar por mi Instagram, @madridperosa. Ponen en el buscador Luis Madrid Perosa y aparezco. Y por mi Twitter, @luismadridp. ¿Ok? Si quiero como antes de cerrar, además agradecerte la invitación también. Fíjese, si usted ve que por las medidas naturales, con conversaciones en su casa, con relajación, técnica de relación, técnica de meditación, no cede, o usted ve que cada vez se va incrementando más la ansiedad, o usted tiene un trastorno de ansiedad, busque ayuda profesional. Esto no lo va a resolver un coach ni alguien que trabaje con la glándula pineal, lamentablemente. La glándula pineal puede prevenir, puede prepararnos o manejar ciertos estresores de la vida. Pero cuando una persona tiene un trastorno de pánico, ahí no hay glándula pineal. Hay que buscar ayuda profesional que pueda integrar la farmacoterapia, la psicoterapia, la psicoeducación y la intervención familiar y ambiental. Y por supuesto, tener hábitos saludables que finalmente son herramientas poderosas para atender a la ansiedad. Gracias por acompañarnos. Tuvimos la perspectiva de un psicólogo, de una psicóloga y un psiquiatra que también son humanos, viven, sienten y pueden padecer de ansiedad. Además, las personas que interactuaron con nosotros lo agradecemos profundamente. Existe un gran abanico de posibilidades y herramientas para hacerlo. Hay herramientas hermosísimas. Hay psiconeuroterapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, psicólogos infantiles. Tenemos una gran gama que nos puede ayudar, y en tu consultorio podcast siempre queremos resaltar el trabajo de los profesionales de la salud, y la salud mental es fundamental. Gracias. Gracias a ti. Bueno, estuvimos hoy acompañándolos en este espacio, nuestro segundo podcast en tu consultorio podcast a través de la 96.9 FM, y además estuvimos con ustedes en cabina, en la producción Alberto Berford, Roseliano Díaz Arias, José Francisco Carvajal Echenique, que siempre está conmigo apoyándome día a día en cada uno de mis proyectos, y le agradezco que siempre esté conmigo. Además, Pablo Berford, que también nos fue de mucha ayuda durante esta conversación porque nos dio otras aristas en este momento, nuestro operador de audio, y también Difre Alejandro en la dirección. Daniela J. Salas los estuvo acompañando, y como siempre, bueno, presentándoles también el aval que tengo, Colegio Nacional de Periodistas, número 22.768, certificado de locución 52.991. Hasta un nuevo Tu Consultorio Podcast en la Radio Podcast.